como abogado litigante en materia civil, mercantil, administrativo, fiscal, y junto con Luis es socio del despacho Torres, Lindsay y Abogados. Luis Francisco Torres, también abogado por el Tecnológico, tiene varios también posgrados, un posgrado en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, otra maestría en la Universidad de Nueva York, en donde también fue admitido en el Estado de Nueva York como abogado para la práctica profesional, y ha sido profesor en distintas universidades locales, tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como también orgullosamente ha estado aquí en la facultad como profesor. Muchísimas gracias, Luis. Y también pues ha impartido conferencias en materia de litigio transnacional, responsabilidad civil, corporativo, litigio en materia de seguros, etcétera, en distintas partes tanto de México como del extranjero. Y su práctica profesional pues también es justamente el litigio. Y el doctor Martínez Arrieta, que bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, profesor fundador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, destacado litigante. No me pasó su currículum, pero de memoria lo trataré de repetir. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene varios libros escritos y autor de muchísimos artículos que también se han publicado en revistas especializadas, y pues también orgullosamente profesor de la facultad, profesor fundador de la facultad y de la maestría. Algunos de los estudiantes, de los que están aquí, son estudiantes de la maestría en Derecho de los Negocios, en donde el doctor imparte el curso justamente de solución de controversias. Entonces, sin mucho más preámbulo, le cedo la palabra a nuestros tres invitados para que nos compartan pues su visión sobre estos métodos de solución de controversias en los procesos de adquisición de negocios. Ellos tienen preparados una presentación que más o menos irá guiando su exposición, y pues como siempre hacia el final dejaremos unos minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Solamente le faltó al licenciado Roble mencionar un punto importante. El doctor Martínez Arrieta también es nuestro mentor. Tuvimos la oportunidad de aprender de él muchas cosas y creo que eso es muy importante reconocerlo. Pues bien, nuestra intervención aquí va a ser respecto de qué conflictos se pueden dar en un proceso de adquisición de negocio, en una fusión, en una adquisición. ¿Qué cosas se pueden dar? Y aquí es donde se mezcla la parte transaccional del derecho con la parte litigiosa, que generalmente son dos cosas completamente dispares, en las que pues no, en ocasiones no es muy común que podamos convivir en estas cosas. Bueno, inicialmente queremos abordar cuáles son todas las etapas de una adquisición, desde el famoso Non-Disclosure Agreement o el contrato de confidencialidad, hasta la etapa de ejecución o el cierre y lo que sigue de manera posterior, ¿verdad? ¿Qué posibles conflictos se pueden dar? Pues pueden empezar desde cuáles son los alcances de la información que se va a revelar, el término de esta confidencialidad, qué es lo que se va a compartir, qué es lo que va a pasar si finalmente la transacción no se lleva a concretar, cómo se va a proteger esa información, cómo va a asegurarse la parte que la reveló que haya una protección adecuada de su información. Generalmente, cuando uno empieza este tipo de transacciones, no piensa que van a fracasar, y eso puede llegar a ser un poco ingenuo. Desgraciadamente, los litigantes siempre estamos pensando en que las cosas sí puedan fracasar y cómo hacer para recuperar de la forma más efectiva y más eficiente en costo los daños que se puedan sufrir. En ese sentido, en esta parte en concreto, creemos que el mejor mecanismo de solución de controversias es pactar una cláusula arbitral conforme a la legislación del target, del vendedor.
Y bueno, pues tener siempre en mente que pueda haber una cuantificación previa de los daños que se puedan generar, ¿no? Por ejemplo, pactar una pena convencional nos va a librar de la situación de tener que acreditar todos los daños en un proceso judicial extenso. Solamente con la acreditación de que se cumple la hipótesis ya estaríamos en posibilidades de reclamar de forma efectiva ese daño que se haya sufrido. Aquí en esta parte del contrato de confidencialidad es donde nosotros hemos visto los primeros problemas que surgen en una adquisición de negocios. ¿Por qué? Porque los contratos que se firman por lo general traen obligaciones recíprocas para ambas partes de la información que se van a entregar o cruzar para que no se comparta con terceros, y en algunos casos hay ciertas aristas donde esa información sí se puede llegar a compartir con terceros cuando, por ejemplo, tienen que realizarse revisiones fiscales o ambientales o cualquier otra cosa. Aquí el problema es cuando se llega a una violación de este convenio de confidencialidad. Por lo general, lo que se pacta es que exista una cláusula donde se habla de quien le incumpla pagará daños y perjuicios. Ahí es donde viene el primer problema, que estoy seguro el doctor Martínez Arrieta va a estar de acuerdo con nosotros. La nebulosa de los daños y perjuicios en México está muy complicada de resolver. Es muy difícil lograr acreditarlos, sobre todo si el daño o el perjuicio no es la consecuencia directa del cumplimiento o incumplimiento de la obligación. Nosotros en la práctica nos hemos topado infinidad de veces con este mismo problema, donde sí, efectivamente hubo un incumplimiento, pero este incumplimiento, al momento de tratar de acreditarlo en juicio, cuando solicitamos, bueno, dame la evidencia fehaciente de cuánto te costó, por qué te costó y cuál fue la causa directa, ahí es donde empiezan los problemas. Del cliente nos dice, perdón, pero es que no lo tengo, pero sí me causó un daño, ¿verdad? Y obviamente, pues, al tratar de explicarlo esto a un juez, se complica y puede tardar muchos años y puede ser muy difícil. Por eso la conveniencia de muchas veces en esta etapa optar por el arbitraje. ¿Por qué? Porque los árbitros pueden ser un poco más amigables a una cláusula de este tipo, pueden ser un poco más abiertos a la acreditación de daños que no sean con el mismo estándar que los vería un juez o un tribunal de apelación o hasta un colegiado de circuito, donde ellos van al estricto derecho, ¿no? Por eso, bueno, creo que vamos a hablar un poquito de este tema para poderle ir avanzando. Creo que es importante también mencionar que dependiendo de las dimensiones de la transacción y dependiendo de la naturaleza del negocio, se puede elegir entre arbitraje o jurisdicción local. ¿Por qué? Si se trata de una transacción de dimensiones mayores o de una transacción multijurisdiccional, es decir, con bienes o activos en diversos países, lógicamente será mejor elegir un tribunal arbitral y de alguna manera librarnos del riesgo de estar sometiéndonos a la jurisdicción local de cada país. Eso va de alguna manera a facilitar la resolución y hacerla un poco más rápida. Si por otro lado es una transacción de una dimensión menor, de un tamaño menor en cuanto a cuantía o en cuanto a la complejidad de los derechos que se van a transmitir, no conviene elegir un método de solución de controversias que sea sumamente caro. Es muy conocido, el arbitraje sí tiene sus pros y sus contras, de hecho vamos a hablar de eso más adelante, pero uno de los contras más importantes es que es muy caro. Para una transacción menor no es una buena idea porque puede llegar a ser inclusive más caro el método que la solución, ¿verdad? ¿Su opinión, doctor? Yo tengo otro principio, el resto te lo explico. Bueno, entonces, después del famoso Non-Disclosure Agreement, que es donde las partes de alguna manera se ponen de acuerdo en que se van a mostrar lo que tiene cada quien y, bueno, todo lo que no es público, viene
la siguiente etapa, la carta de intención o el memorándum de entendimiento, en donde también, pese a que muchas veces dicen estas cartas de intención que no sujetan a las partes absolutamente nada, también les llaman el non-binding offer, la verdad es que sí contiene compromisos y un lenguaje que pueda interpretarse de manera que vincule a las partes. Ahí ya tenemos un acto jurídico del cual puede exigirse su cumplimiento o su incumplimiento. Por eso es bien importante que en estas cartas se exprese con total claridad los alcances, objetivo y los acuerdos potenciales que se puedan llegar a realizar. Además, no nada más la expresión clara de la no obligatoriedad de la voluntad de las partes, sino que no se desprenda de su contenido ninguna obligación que se pueda desprender, ¿no? Limitarlo a cierto tiempo o duración o a cierta fecha, elegir la ley aplicable, la parte que será generalmente la de la parte más interesada. Si yo estoy interesado en vender una unidad de negocio, muy interesado, y hay un cliente potencial, pues ahora sí, si me permiten la expresión, no me voy a poner tantos moños. Voy a tratar de la negociación, de llegar a un acuerdo con la contraparte en elegir la legislación que le sea un poquito más cómoda, ¿no? Por cuestiones de practicidad. Aquí en esta etapa también nos hemos encontrado en la previa con muchos problemas y son básicamente relacionados con, si por ejemplo se trata de una compañía americana que viene a comprar a México, obviamente los abogados americanos exigen que sea en inglés, que el foro sea Estados Unidos, que se apliquen leyes de Texas o de cualquier otro estado, y eso le va metiendo un componente de complejidad a la operación, porque eventualmente llega el momento en donde se van cerrando acuerdos, pero se van también quedando abiertas ciertas etapas o ciertos compromisos preparatorios que pueden llegar a ser sujeto de alguna reclamación que no está totalmente pactada dentro de del contrato de confidencialidad o del mismo memorándum de entendimiento, que pueden llegar a ser parte de un litigio en México o en Estados Unidos o cualquier otro país, donde los costos igualmente se pueden disparar cuando empieza la contratación de peritos para que opinen: oye, ¿esta cláusula en México era válida o era inválida? Oye, ¿este término se tradujo correctamente? ¿O esta obligación que se impuso a la parte vendedora o compradora es correcta conforme al orden público del país en donde se va a juzgar? O sea, son realmente muchos los temas que se van abriendo desde ahorita en esta etapa tan temprana, que es simplemente una carta de intención. ¿No? Me interesa comprar tu empresa, ¿no? Pero todo esto se puede ir arrastrando cuando hay problemas hacia ya una resolución final, que es la compraventa de acciones o la compraventa de los activos, ¿no? Inclusive en esta etapa, en las cartas de intención, también se puede llegar a manifestar que será confidencial el simple hecho de que hay una oferta. Porque el hecho de que el mercado conozca que respecto de tal o cual empresa hay una oferta puede significar que surge el apetito de competidores por también participar en un proceso de subasta o de adquisición. Entonces, eso también es una parte importante en las cartas de intención. Vamos a irnos muy rápido sobre esto para poder después platicar sobre dudas concretas. Estamos tratando de cubrir todas las etapas del proceso de adquisición de negocio que ya vieron durante las 7 sesiones anteriores de este ciclo de conferencias. Viene después la oferta no vinculante, que es precisamente lo que estábamos platicando. Se expresan los términos de los alcances, tiempo de duración de la oferta, las consecuencias legales en caso de revelación o filtración de la información de la oferta, y debe expresarse de forma muy clara qué son las intenciones del comprador
y que no crea ni constituya una obligación exigible, ¿sí? Exactamente las mismas condiciones que se utilizan para el Non-Disclosure Agreement y para el Letter of Understanding debe de permear en esta etapa. Después viene el Due Diligence, que es la apertura de los famosos Data Rooms, en donde las dos partes abren de forma ilimitada, por decirlo de alguna manera, sus libros contables, fiscales, financieros, comerciales, laborales, ambiental, toda la operación propiamente dicha de las empresas. Ya dentro de este ámbito de confidencialidad se comparte, y posterior a eso viene la famosa oferta vinculante. Esta parte, que no está necesariamente regulada, puede llegar a fallar. ¿Qué pasa cuando ya existe una oferta vinculante y una de las partes va a retractarse de su oferta? Bueno, pues hay que ver cuál fue la legislación que se eligió y hay que ver cuál es la jurisdicción que se haya también elegido. ¿Cuál sería nuestra recomendación? Evitar en la medida de lo posible que esto sea jurisdicción estatal, salvo que se trate de una adquisición menor o de una adquisición local, ¿sí? Y luego ya viene la parte de la materialización del acuerdo, que es el Stock Purchase Agreement, el contrato de compraventa de acciones, o el Assets Purchase Agreement, que es la compraventa de activos, en donde se contiene todos estos elementos: definiciones de precio, ajuste de precio, los famosos Reps and Warrants, que son las declaraciones y las garantías. Aquí es bien importante establecer qué es lo que conviene más. Bueno, depende de qué lugar estés. Si eres el vendedor, conviene la menor extensión en las declaraciones y la menor extensión en las garantías que se vayan a dar. ¿Por qué? Porque no vas a comprometerte más allá de lo estrictamente declarado. Uno, como vendedor, y nos podemos reducir a un ejemplo tan sencillo como vender un vehículo, lo que menos quiere es seguir vinculado con ello. Por lo tanto, no va a garantizar más allá de lo que haya encontrado durante el proceso de due diligence. Es importante tener una buena negociación, buenas habilidades de negociación, para lograr que esto, lógicamente, se reduzca a lo menor posible. Vienen también las excepciones, en donde no voy a responder por eventualidades que se presenten, contingencias que surjan de carácter fiscal, de carácter laboral. Existe el famoso, hay un concepto que se llama de minimis, y hay uno que se llama de caps. Estoy tratando de utilizar la terminología, no es algo que nosotros conozcamos porque no hacemos fusiones ni adquisiciones, pero pues tratamos de explicarlo lo mejor posible. Este famoso de minimis significa que las dos partes van a establecer un límite mínimo. Si surge una eventualidad que esté por debajo de un presupuesto, digamos en una transacción mayor, un tema laboral, que pueda existir un litigio laboral que no estaba revelado, que no supera 2 millones de pesos, entonces no se va a reclamar al vendedor, ¿sí? El comprador asume la obligación o el deber de resolverlo con sus propios medios hasta ese nivel. Y se abren lo que se llama, lo que se conoce en esta práctica como baskets, canastas. Hay una canasta que va a ser en materia civil, otra en materia laboral, otra en materia ambiental, otra en materia fiscal, y se van a pedir garantías de cumplimiento al comprador, al vendedor, de manera tal que responda por los posibles eventos negativos que llegasen a surgir hasta cierto punto. Estos límites pueden llegar a ser en penas convencionales o simplemente de forma amplia decir que se responsabilizará de los daños y perjuicios hasta cierto punto, que puede llegar a ser una fracción, un 15% o hasta un porcentaje más alto del valor total de la compraventa, ¿verdad? Vienen aquí también las obligaciones de hacer. En todos estos procedimientos pues va a haber, por ejemplo, otorgar poderes, transmitir bienes inmuebles, transmitir las acciones, nombramiento o revocación de funcionarios y consejeros,
obtención de permisos y licencias, que son cosas propias de la operación del negocio que se van a ir dando de forma posterior al cierre. ¿Qué pasa cuando estas obligaciones de hacer no se cumplen o las obligaciones de no hacer? Principalmente una que llega a surgir mucho, y ahí sí tenemos la experiencia, representamos una compañía local en un arbitraje, precisamente por una violación a la cláusula de no competencia. Esta obligación obviamente surge con motivo de el cierre, de forma posterior. Es una obligación de tracto sucesivo que es importante establecer cuáles van a ser sus límites, sus alcances, porque además hay implicaciones antimonopolio bajo la ley de competencia económica. Es importante establecer la región, el tiempo y hasta dónde va a quedar obligado, si quedan obligados familiares de los accionistas o de los operadores o no están obligados, de qué manera se va a poder hacer exigible esa obligación. Y aquí es muy importante que el incumplimiento de esta obligación esté garantizado, de manera tal que en caso de llegarse a incumplir, la parte dañada, la parte afectada pueda recuperar de forma efectiva y pronta el daño que haya podido sufrir. Y para eso ya entramos en materia de cuáles son las opciones de liquidez que surgen a efecto de garantizar que eso se pueda recuperar con prontitud. Uno de ellos es el escrow, es una figura, una especie de fideicomiso, en el cual las dos partes ponen en manos de un tercero una cantidad de dinero a efecto de que si se van cumpliendo ciertas condiciones suspensivas, se vaya liberando. Que vaya pasando el tiempo, por ejemplo, en cuestiones de contingencias fiscales, si no hay una contingencia que surja, una liquidación de un crédito fiscal o un tema laboral o de previsión social, entonces esa parte que estaba apartada en manos de un tercero se va liberando conforme van pasando los años y las contingencias van desapareciendo. Lo importante creo que es en todos estos supuestos, que es la garantía prendaria o la garantía bursátil, es la facilidad de ejecutar del responsable del daño, la facilidad de recuperar de él el daño que le haya causado a la otra parte. Y están estas siete alternativas, ¿no? Y después ya entramos a la parte importante, que es cuáles son los medios para solucionar los conflictos. En el tema de las garantías o lo que se pone en escrow para lograr ejecutar una sentencia o un laudo, ahí es donde nosotros como litigantes nos encontramos con retos muy importantes, inclusive a veces hasta insalvables, porque quien vende a veces pues vende acciones y todo ese dinero se lo mete en la bolsa, viene un incumplimiento o sucede algún tipo de las eventualidades que quedaron en los reps y en los warrants y viene la reclamación. Por lo general, bueno, como ustedes saben, estas reclamaciones no son un título ejecutivo, no es posible embargar, no es posible llevar a cabo un procedimiento precautorio, sino que se tiene que ir, por ejemplo, en un juicio ordinario mercantil o, en su caso, pues en un arbitraje, si eso fue lo que se pactó. Al final del día es una práctica recurrente, sobre todo en México, que una vez que se demanda a un incumplimiento de ese tipo, pues los abogados del que va a defender al que incumplió, pues la primera recomendación es: vamos a dejarte insolvente, ¿no? Y eso, para el que está demandando el incumplimiento perdón para el que está demandando el incumplimiento, pues obviamente significa un gasto sustancial en recursos para llegar a obtener una sentencia que al final del día puede ser que lo obtenga, pero lo más que va a obtener es lograr
que sea deducible para efectos fiscales, porque no va a tener en dónde ejecutar de manera efectiva. O si encuentra algún tipo de operación fraudulenta donde donó a sus hijos o cualquier otra cosa, bueno, pues hay que empezar todas las acciones civiles para tratar de regresar esos bienes al deudor y pues tratar ahí de ejecutar, lo que implica todavía más y más y más años de litigio que pues creo que podemos estar hablando en un incumplimiento de fácilmente unos 8 años. Si los defiende al incumplidor el doctor Martínez Arrieta, puede ser más. El tema del escrow, ese tema lo hemos visto ya algunas veces. Resulta bastante útil porque ante un, por ejemplo, incumplimiento y que exista un laudo, la reclamación se le hace directamente a la compañía de escrow, que por lo general son compañías americanas, y lo que hacen es, bueno, en el contrato se pactó que ante un laudo yo iba a entregar el dinero, yo estoy cumpliendo con mi obligación, aquí está el dinero para el que ganó. Que luego vengan por parte del que perdió reclamaciones de otro tipo de otra índole, de que, oye, pues que el laudo fue legal o que el pacto arbitral fue legal o que fue nulo, lo que sea, cuando menos la parte afectada ya tiene el dinero en la bolsa y puede litigar tranquilamente por ese número de años que vienen por adelante, ¿no? ¿No tiene algún comentario? Los medios tradicionales de solución de controversias, que es la judicatura estatal, a veces queda rebasada indudablemente por la naturaleza de este tipo de transacciones que tienen un carácter financiero, tienen generalmente tecnología o se refieren a transferencias de tecnología, temas de energía que está tan actual, tan de moda en este momento, derivados financieros, cosas muy complicadas que sin restarle y sin faltarle respeto a la judicatura local, hay temas que no son tan conocidos para los jueces, hay temas que son más propios de especialistas y que solamente se va a poder encontrar en un panel arbitral o en un mediador que se dedique o se haya dedicado a esta industria. De ahí lo importante de elegir de forma prudente estos medios de solución de controversias, dependiendo del sapo es la pedrada. No podemos elegir un medio que sea sumamente caro cuando la transacción es pequeña, ni podemos elegir a un juez cuando la transacción es multijurisdiccional o tiene temas inmersos que son complejos, que son de una solución sofisticada, que no va a entender un tribunal de primera mano, ¿no? A mí me gustaría comentarles un ejemplo que tuvimos, fue una racha, la verdad pareció un tsunami, como que vinieron muchos americanos a México y compraron tiempos compartidos y a todos los engañaron. Entonces nos llegaban recomendaciones de despachos americanos donde, oye, ¿sabes qué? Ahí tuve un cliente porque compró un tiempo compartido y ahí va el contrato y demás. Bueno, el tiempo compartido, por decirles un número, valía $30,000, ¿no? Obviamente se daban cuenta que los habían engañado y ya no querían seguir pagando los $10,000 anuales para tener una vacación de 2 semanas, ¿no? Y en lugares donde se las ponían en las fechas que querían y demás. Entonces, en esos contratos traían por lo general una cláusula arbitral en Holanda. Ahí iba a ser el arbitraje frente al ICC, iba a ser en alemán el lenguaje. Entonces, obviamente al hacer los cálculos de lo que iba a costar ese arbitraje, pues frente a los $20,000-$30,000 que habían perdido contra los $300,000 que iba a costar porque iba a ser de 3 árbitros, pues obviamente la gente decía, pues ya, que se quede donde está. Y también decían, bueno, ¿y qué hago para salirme de esto? Pues nada, lo mismo, deja de pagar, nunca te van a demandar.
Y era efectivamente lo que pasaba. Obviamente esas cláusulas estaban diseñadas con toda la intención de que la persona que se estaba enganchando en esos contratos pues nunca iba a reclamar, y si trataba de reclamar pues su reclamación iba a ser prácticamente imposible de cumplir ante los costos absurdos que representaba ese arbitraje, ¿no? Y también una vez nos tocó en un contrato de arrendamiento, la verdad, local, pequeño, el abogado recién graduado que lo hizo, se le ocurrió que era buena idea poner una cláusula arbitral, y pues era la única vía, ¿no? El arbitraje salió carísimo, pero era la única manera de llegar a una resolución. Entonces, a lo que voy es, no siempre el arbitraje es la mejor solución. Hay que saber escoger cuándo y hay que saber medir el costo frente a la operación que se está sometiendo al arbitraje. Si estamos hablando, por ejemplo, de una compraventa de un buque donde la calidad del petróleo tiene que ser medida conforme a las reglas de Houston en el día X, cuando se está vaciando el petróleo o la gasolina, y eso se lo tratamos de llevar a un juez local donde va a tener que analizar una cantidad impresionante de datos, de mediciones, de temperaturas y demás, en base a lo que unos peritos le comuniquen, pues ahí sí conviene más el arbitraje, porque muy probablemente ese juez vaya a tomar otro tipo de cuestiones que no va a poder ver o entender, y un árbitro o un panel de árbitros que sean expertos en la materia de energía pues iban a comprender lo que es usual, los usos y costumbres que tienen en ese tipo de operaciones, y el resultado puede ser el más adecuado y favorable. Y bueno, finalmente vamos a darles nuestras recomendaciones generales, que son 7 en concreto, que como litigantes las hemos vivido cuando hemos tratado este tipo de temas en la práctica, ¿no? La primera es evitar la tropicalización excesiva de términos. Para empezar, el verbo tropicalizar ni siquiera existe, ¿verdad? ¿Qué es tropicalizar? En términos muy silvestres, es traducir un término jurídico inglés al español, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que estos términos provienen de una cultura jurídica diferente, una tradición jurídica anglosajona, en la cual el common law establece como fuentes la ley y la equidad. No estamos en Delaware, estamos en Nuevo León, estamos en México, y los jueces mexicanos no van a entender lo que significa razonablemente, ni van a entender lo que significa mejores esfuerzos. Hay que tratar de ser lo más específicos que se pueda, ¿verdad? Establecer... Yo no me quedo sin chamba. Voy a utilizar un ejemplo muy tonto. Ustedes le han encargado construir una casa a un ingeniero civil. Les va a entregar una caja de zapatos espantosa, pero nunca se les va a caer. Así somos los litigantes. Y los abogados corporativos que hacen estas transacciones tan sofisticadas son los arquitectos. Las hacen funcionales, las hacen muy bonitas, pero pueden llegar a tener problemas. Hay que encontrar el justo medio entre una y otra cosa. Creo que eso es lo importante, ese es el punto al que hay que llegar. Porque todo es felicidad hasta el momento en que una transacción fracasa. Ahí termina en el escritorio de un litigante y empezamos a arrancarnos los cabellos. ¿Por qué? Porque hay terminología mal empleada, terminología traducida, que no significa lo que quiere decir en Estados Unidos, no lo podemos traer a nuestro sistema, o inclusive peor, hay adquisiciones entre partes mexicanas que se firman los documentos de cierre en inglés, sin haber pactado una versión en español de antemano. Nada más de entrada eso en un litigio significa 6 u 8 meses en que los litigantes van a estar peleándose, impugnando hasta el perito traductor porque no sé qué error cometió, ¿sí? Hay que tratar de evitar la tropicalización de términos lo más posible. 2, documentar lo más que se pueda y lo mejor posible.
Nuevamente, cuando hay un debate, la norma jurídica generalmente es clara. Las hipótesis son bastante claras. El problema del debate no se va a centrar en la interpretación, se va a centrar en la prueba. Puede fácilmente comprobarse que se haya violado, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad o una cláusula de no competencia. El problema va a ser cuantificar los daños. ¿Cómo vamos a llegar a la conclusión de, fíjense todo lo que hay que probar? La causa, la consecuencia, el vínculo entre los dos, la cuantía de los daños y la relación que todos estos 4 puntos tienen entre sí. Si documentamos de forma clara toda la operación, desde la información que se va a compartir, los posibles daños que se pueden causar si esta información se filtra, ya inclusive posterior al cierre, los daños que puede generar, por ejemplo, una violación a una no competencia. En una fusión fallida en la que participamos en un arbitraje, la parte vendedora vendió un negocio en marcha, le dieron todos los múltiplos a los que estaba evaluado, que eran creo que 16 veces el valor de las utilidades, y a los 6 meses empezaron a competir con otra tienda enfrente. Y el problema se centró en esto, en que era muy complicado formar convicción en el tribunal acerca de a dónde llegaban los daños en cuantía. El procedimiento fue exitoso en cuanto a que se ganó y se pudo comprobar que había una violación a la cláusula de no competencia, pero no se pudieron comprobar todos los daños que en realidad se habían causado. Entonces, la parte de poder comprobar, de tener elementos de prueba es fundamental. 3, establezcan definiciones, términos y condiciones claros. Nuevamente, tratar de evitar términos anglosajones o términos que no sean de fácil interpretación para un tribunal arbitral o judicial. ¿Qué es razonablemente? ¿Qué son mejores esfuerzos? Para mí puede tener una definición y para ustedes puede tener otra. Es sumamente ambiguo. ¿Cómo se resuelve esto? Si estuviéramos en una corte en Estados Unidos, hay precedentes judiciales, case law, que claramente establece a qué se refiere. Pero si tratamos de extrapolar esa interpretación a nuestra tradición jurídica, pues estamos metidos en un problema porque no va a ser sencillo. Hay un tema que nos ha sido recurrente en nuestra práctica cuando hay préstamos que nos pasan el contrato de crédito y un pagaré. Pues bueno, pues aquí está el pagaré, licenciado, demándelo. Más que el pagaré trae más condiciones que el mismo contrato. Entonces, como ustedes saben, pues el pagaré es la promesa incondicional de pago y entre tantas condiciones pues nos ponen en aprietos muy serios porque en lugar de irnos por una vía ejecutiva mercantil donde se puede embargar y garantizar la deuda desde un inicio, pues la única opción es optar por el ordinario, obviamente con el peligro de que cuando terminemos o ganemos el demandado ya no tenga nada sobre qué ejecutarle, o echarse el clavado en el ejecutivo mercantil con el riesgo muy alto de perderlo con la respectiva condena en gastos y costas por el casi 18% más o menos del monto que se estaba demandando. Entonces es importante tratar de utilizar la terminología correcta conforme al foro donde se va a demandar, ¿no? Principalmente en el caso de un préstamo, hay que apegarse bastante, lo más posible al Código de Comercio para no complicar una ejecución para tratar de cobrar esa deuda. O las garantías quirografarias, ¿no? Esos pagarés famosos que son de 4 o 5 hojas que establecen que los intereses se van a causar conforme a la tasa LIBOR de Londres, que publiquen el sábado o no sé qué. Eso es imposible de probar. El más fácil pagaré de cobrar es el de Printaform, de verdad.
¿A qué vamos con todo esto? Hagan las cosas sencillas. En la medida de lo posible, hacerlo sencillo lo va a hacer ejecutable, lo va a hacer más fácil y más rápida la recuperación de un daño. La cuarta recomendación va precisamente en ese sentido: elegir los métodos de solución más acordes al tamaño y la naturaleza de la transacción. 5. Para evitarnos el tema o la carga, la complicada y pesada carga de la acreditación del daño. Un consejo muy sencillo: si se pueden incluir penas convencionales, háganlo. Y si se puede que esos fondos estén en manos de un tercero, mejor. Porque con la sola acreditación o la verificación de la condición suspensiva, con eso se le comunica al escrow y el escrow libera los fondos. Y nos evitamos la carga de probar el daño, la causa, el efecto, el vínculo entre uno y otro y la cuantía del daño. ¿Sí? Nuevamente, hacerlo sencillo. Esta es precisamente la parte que estamos comentando. Poner los fondos, la fuente de la indemnización, en manos de un tercero y establecer candados. Por ejemplo, si es un laudo arbitral, establecer que con el solo hecho de que se dicte el laudo arbitral no se tendrá que entregar los fondos resguardados en escrow o en un fideicomiso a favor de la parte dañada, sin importar que pueda o no iniciar un procedimiento de nulificación o de negación de ejecución del laudo arbitral. ¿Sí? Y en conclusión, bueno, pues privilegiar la prevención sobre la corrección, que significa ponerle más tiempo al generar las condiciones que hagan más fácil el recuperar en caso de que una transacción resulte fallida. ¿No? A nosotros nos ha tocado muchas veces litigar contra nuestros propios clientes. Cuando ya está cerrado, digamos, el contrato final, y ahí te va para que me des tu opinión. Y obviamente pues se los regresamos, sabes que esto tampoco, porque es donde empiezan, oye, pero es que ya está acordado. Tenemos 6 meses negociando y es lo acordado. Pues sí, nomás que esto que tú me estás trayendo, si llega a salir mal, me estás entregando una bomba de tiempo, porque si lo tengo que demandar, me voy a tardar en recuperarte lo que sea 4 o 5 años, si bien me va. O, de plano, la obligación que estás queriendo viola una disposición de la ley mexicana. Como por ejemplo esas cláusulas que les encantan a los americanos ponerle a satisfacción del comprador. O sea, si a mí no me gusta, no lo quiero. Ahí queda el cumplimiento del contrato a cargo de unas partes, es una cláusula nula. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ha ayudado a aprender del litigio, tratar de simplificar los contratos lo más posible. Hay contratos que de plano sí no se puede porque son demasiadas las cosas que se tienen que cubrir. Cuando son las adquisiciones tan grandes, son los temas ambientales, fiscales, laborales, patentes, marcas, son tantas cosas que es imposible tratar de reducirlo. Lo que sí se puede tratar de hacer es todas esas obligaciones ahí medio raras que nada más enredan las cosas al momento de llegar a un juicio, eliminarlas. Platicábamos con varios amigos corporativos y les decíamos, cuando llega un tema, esto es un litigio, el 95% del contrato es basura. El 5% es donde se va a centrar todo lo que va a ver un juez. Todo lo demás, a lo mejor son hojas y hojas y hojas de las representaciones o los warrants o todo lo que se habla, pero a un 5% es lo que se reduce el pleito. Entonces,
Ahora sí, doctor, ahí lo va. ¿Ahora sigo yo? Sí, ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, primero, buenas noches a todos. Segundo, me da mucho gusto, en serio, los digo en serio, a pesar de que somos colitigantes y contrarios en muchas ocasiones, de que conservan esa capacidad y esa disciplina en el análisis de las cosas. No los interrumpí porque realmente me parece que la discusión es muy buena y coincido con ella. Si acaso les voy a dar la contra en la importancia del arbitraje, pero más que todo es para sembrar el tema en el auditorio. Hasta ahorita yo lo que noto es que ustedes están enfocando el tema del conflicto entre la parte adquiriente y la parte enajenante. El mundo del litigio en fusiones y adquisiciones va mucho más que allá, que a esas partes. Sí, es cierto, la cláusula arbitral se refiere al contrato celebrado entre adquirente y enajenante. Pero no pasa nada, no te preocupes, que de todas maneras aquí lo traigo. Este adquirente de la empresa o este enajenante van a terminar siendo socios, al margen de que sean vendedor y comprador. Entonces, el conflicto mismo se puede presentar entre los socios, ya sea en la asamblea, ya sea en el consejo. Entonces, cuando tú estás haciendo una operación de enajenación de empresa, piensa en que el que está frente a ti puede quedar como socio tuyo. Y que el conflicto, además del contrato que estás celebrando, que puede darse motivo en eso, lo vas a llevar al consejo, lo vas a llevar a la asamblea. Entonces, es conveniente que vayas previendo en caso de conflicto cómo vas a manejar esos dos eventos. No se te olvide que hay otro escenario que tienes que cubrir previendo un litigio, los terceros. Esos también juegan y juegan un juego importante. Habrá socios minoritarios. Esos pueden iniciar una guerra. Tienes que prever los alcances y las opciones que tienen y las materias de reclamo. Habrá acreedores. Cuidado. Es común que las instituciones de crédito ponen una cláusula de terminación de los créditos en caso de enajenación de acciones. Tienes que prever eso y prepararte para en caso de haber habido una infracción allí. También tienes que cuidar que un tercero acreedor pueda alegar haber resentido con la fusión, con la adquisición, con la decisión, un daño que puede llevar a un concurso mercantil. No te va a ganar, pero te va a meter en un lío que va a perjudicar la relación de compraventa de activos o de acciones. Cuidado con el sindicato. Es otro foco que está potencialmente ahí presente en caso de litigio. Y desde luego los consumidores, aunque está demasiado mal regulada las acciones colectivas en México, pudiera esta fusión o esta adquisición tener trascendencia en otros sistemas más completos y tendrías otra fuente de litigio. ¿Qué decir de las autoridades? Pues ahorita mencionabas patentes, marcas, competencia. Hay que cuidar ese aspecto también. Es decir, los litigantes tenemos trabajo en muchas áreas cuando hay una enajenación. Es muy común escuchar la existencia del arbitraje como medio para solucionar los conflictos. Y hay abogados especialistas en arbitraje, hay asociaciones de abogados, hay cámaras internacionales, se ha desarrollado mucho el arbitraje y todos apostamos que en el futuro inmediato serán los medios alternativos, el arbitraje, la mediación, la composición, las vías adecuadas para resolver conflictos. Yo en lo personal pienso que la mejor vía es el litigio ante un juez. ¿Para qué discutimos si nos podemos agarrar a golpes? Es básico. Tiene una base. La diferencia entre el arbitraje y el juez es la coercibilidad, el poder inmediato de vincular en forma coercible a las partes. Y eso va a hacer toda la diferencia al final de cuentas. En mi experiencia, que no es mucha, en arbitraje, he entendido que el arbitraje solo funciona si el interés de las partes envueltas en el arbitraje es superior al conflicto materia del arbitraje. Cuando yo soy una persona que accidentalmente caigo en un arbitraje y no tengo otro motivo para regresar a ese tipo de arbitraje y no tengo la razón en el fondo, lo que voy a hacer es hasta lo imposible por abortar ese proceso de arbitraje. En cambio, si yo soy una institución de seguros, por ejemplo, que caigo en un arbitraje, este es un conflicto, pero tengo muchos más que resolver y que van a pasar por el tribunal. Luego, para salvaguardar mi mercado, voy al arbitraje y voy a respetar la resolución y no lo voy a hacer obstruir porque tengo un interés superior. Entonces, el arbitraje funciona solo si mi interés en el mundo comercial es superior al objeto del arbitraje. Bueno,
El arbitraje ya lo apuntó Luis y lo apuntó muy preciso. La principal desventaja es lo caro. Entonces, pudiéramos hacer una afirmación. En este tema no hay afirmaciones absolutas, todo es relativo. Depende si eres el comprador, depende si eres el vendedor, depende si eres una empresa mexicana, depende si eres extranjera, si es multinacional, si tiene dinero, si no tiene dinero. Todo eso te va a obligar a asumir cierta actitud, cierta posición. Entonces, cualquier cosa que digamos hoy es relativamente cierta. Depende en cada caso concreto de lo que se puede hacer. Se habla de que el arbitraje es muy rápido. Yo creo que eso no es cierto. Creo, de hecho, que la Cámara de Comercio Internacional da 6 meses para dictar un laudo una vez concluido el procedimiento. Nuestro Código Procesal Civil da 15 días y le da oportunidad al juez de tener 30 si pide permiso. Ya sé, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que pasa en la práctica. ¿Sí? Está bien, lo entiendo. Pero lo que te quiero decir es, no es cierto que el arbitraje sea rápido. La renuncia que lleva implícito al someterte al arbitraje es probablemente grave, porque al menos el procedimiento establecido por el Estado garantiza el debido proceso. Tiene varias instancias, tiene instrumentos de defensa. El arbitraje no te va a dar esa oportunidad. Te la vas a jugar en un volado. Tienes libertad de escoger el foro, lo ponen como ventaja. Yo creo que escoger el foro puede agravar la ejecución. Imagínate que escogemos el foro de este arbitraje se va a discutir en Alemania. Por eso, pero los bienes están en México. Allá podemos discutir lo que quieras en alemán. Pero la ejecución es lo que importa, que es donde voy a reparar los daños. Entonces creo que esa ventaja de libertad de escoger el foro no es tan cierta como parece. Luego, el escoger un foro y otro idioma me va a llevar otro costo adicional, el costo de los peritos. Bueno, pero el arbitraje tiene una ventaja, que no lo tienen los jueces estatales. Los árbitros pueden ser expertos en la materia. También mi experiencia es otra. Mi experiencia es que los árbitros que conocen la materia tienen intereses propios. Y esos intereses están vinculados al mercado de la materia. Luego, si tu arbitraje es entre una institución de seguro y un asegurado, vas a perder. Porque el árbitro se va a inclinar por la institución de seguro que será cliente pasado mañana. Y el cliente aislado no lo va a volver a ver. Entonces, es común en el arbitraje que los árbitros sean parciales. Doctor, ¿me permite agregar algo ahí? Como toda institución humana, el arbitraje está sujeto a tentaciones y a perversiones. No está libre ni de culpas ni de riesgos. Y honestamente, en ciertas jurisdicciones el arbitraje es un club de Toby. Hay cierto número de despachos que lo manejan y en un arbitraje un despacho puede ser árbitro, pero en el otro es demandado. Y en ese otro es parte actora y entonces se manejan un poquito, bueno, échame la mano aquí y yo te la echaré allá. Ese tipo de cosas que son totalmente extralegales y que no están reguladas porque es un método de solución de controversias privado. No hay manera de quejarse. Y sí sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en un arbitraje en el que fuimos hace 9 años contrapartes, el doctor Martínez Arrieta y nosotros. No me acuerdo. Un grandote, un contrato, fíjese, de arrendamiento que estaba bajo la legislación de Nuevo León, pues una de las partes eligió el ICC como el tribunal. Inclusive creo que ya está pactado eso. Y bueno, ese grandote que tenía mucha lana pidió traer, no le gustó ningún abogado de Nuevo León y se trajo a un abogado de República Dominicana a interpretar la legislación de Nuevo León. Díganme ustedes cuál es la practicidad de eso. Pues no había ninguna practicidad, se trataba de ahogar al chiquito. Y efectivamente el tema fue financieramente sumamente costoso. ¿Y saben cuál fue el resultado? Todavía más triste. El árbitro le sacó la vuelta al tema de controversia. En su laudo, que se tardó más de un año, no resolvió el punto. Y nos entregaron las copias y nos quedamos con la boca abierta. Entonces, no es la panacea del arbitraje. Y aún después del laudo, hay métodos jurisdiccionales de escrutinio acerca de si se respetó los límites del pacto arbitral
o si hubo por parte del árbitro algún exceso, o si se violaron las garantías fundamentales de una de las partes y se le permitió no ofrecer pruebas. Y eso, en un procedimiento de ejecución y homologación, son 3 años de litigio en tribunales estatales. Vamos a terminar como quiera ahí. Hecho. Hace el sábado pasado que desayunaba con Luis, él me comentaba que la hora regular de un abogado especialista en arbitraje en Estados Unidos anda alrededor de $1,800 la hora. Entonces, nomás para que le vayan midiendo el tamaño de la pedrada que van a tenerle que dar al negocio. No lo veo tan atractivo. Si quieres, esta la que sigue, dale. Hay parte. Fíjate. Esta es la legislación mexicana, la legislación mercantil mexicana. El artículo 1424, por disposición expresa de nuestra ley, es aplicable a cualquier arbitraje que tú hayas convenido en cualquier parte del mundo. ¿Sí me queda claro eso? Ok. La nulidad de la cláusula compromisoria es materia o competencia del juez mexicano. Es decir, yo te firmo lo que quieras con tal de quitarte el dinero de la compraventa. Ya me lo echo a la bolsa y ya veré con dónde le escondo. Cuando me demandes, cuando empieces con el arbitraje, lo primero que voy a hacer es sembrar en México, que es el juez competente, una demanda de nulidad de la cláusula compromisoria. Y te estoy esperando para cuando tú sigas con tu arbitraje, nos vemos aquí cuando regreses. Entonces, acabas de abrir una puerta del vacío. Entonces, si existe ese riesgo, ¿para qué vas al arbitraje? Vete con el juez mexicano. Bueno, todos los demás artículos que ustedes van a ver ahí, todos, cuando se ve el paréntesis, es el artículo que le da intervención al juez mexicano en el arbitraje. Oye, si tiene tanta intervención el juez dentro del arbitraje previsto en México, pues mejor vámonos con el juez. ¿Qué desventaja tiene un juez mexicano? No contesten. Estamos de mentiritas, ¿eh? Nos están grabando. No sé por dónde empezar para no verme mal. Todos ustedes están pensando en el juicio, ¿verdad? En el procedimiento mercantil ante el juez del Estado. Yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en una figura que no usamos y que para mí es la solución correcta para el tema entre qué es mejor, arbitraje o juicio. Para mí el procedimiento convencional mercantil establecido en la ley es el adecuado. Me explico un minuto. Ustedes pueden pactar en el contrato materia de futuro debate las reglas procesales aplicables ante un juez y pueden introducir las pruebas que ustedes crean convenientes. Pueden acortar plazos, pueden renunciar recursos, algunos, no se sirvan con la cuchara grande. Se puede reducir en forma impresionante los tiempos. Entonces, yo creo que la mejor forma de debatir un conflicto derivado de fusiones es el procedimiento convencional judicial. Me queda claro, no necesariamente lo que tú crees que es bueno es lo que va a suceder, porque las condiciones del comprador y del vendedor, los intereses económicos y demás, te van a arrastrar a poner el arbitraje en Singapur y no lo vas a poder evitar porque si no, no hay operación. Lo entiendo. Pero mi conclusión sería, vamos a desenterrar, vamos a actualizar la figura del procedimiento judicial convencional. Creo que ahí está la solución. Yo me he divertido mucho oponiéndome a la ejecución de laudos arbitrales. Vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, llegan a México, piden la homologación y ahí se acabó la fiesta. Y luego tengo una ventaja. Como los jueces no le entienden mucho, ni yo tampoco, se confunden todos. Y entonces se va lento, y la ventaja del arbitraje se perdió. En cambio, si desde el principio hubiéramos ido el procedimiento, a la altura de la ejecución el juez ya te conoce, ya sabe que tú te pasas de listo, ya te está esperando. Entonces es mucho más rápido. Por eso les decía, si nos podemos agarrar a golpes, ¿para qué andamos discutiendo? Vámonos al procedimiento judicial. Es pronto, es expedito y es gratuito. Gracias. Pues magnífica exposición de los tres, muchísimas gracias. Y pues nos quedan un buen número de minutos, 20 y tantos minutos para poder, no sé si tengan algo más que agregar.
para poder responder también algunas preguntas que seguramente hay muchas dudas, inquietudes, experiencias. Yo tengo una duda. Que pueden compartir. Échale. No, yo primero pregunto a los compañeros. Vendedor y comprador pactan el arbitraje, ¿sí? Luis es más vivo que el... ¿Ya? No ha pagado nada. Felipe, que es muy correcto, va y promueve su demanda arbitral y demás, se presenta su solicitud, etcétera, etcétera. Emplazan a Luis. Luis va a contestar y lo que contesta es: yo ya cumplí, yo ya pagué. Le pagué a Martínez Arrieta todo el dinero que debo. Él dijo que venía de parte de Felipe y yo le entregué la lana. Háblale a Martínez Arrieta. Vienen y me hablan a mí y yo digo: yo no firmé ningún convenio arbitral. Así es. Yo no tengo que ir a ningún lado. ¿Qué va a pasar con ese arbitraje? Estas y otras interesantes cuestiones serán resueltas en el despacho. Bueno, pues en primer lugar es un pacto arbitral en el cual solamente están obligadas las partes, están vinculadas nada más las dos partes, ¿no? Segundo, O sea, el litisconsorcio pasivo necesario. no existe. No existe ahí. En el arbitraje no existiría y tendría el tribunal arbitral que resolver en base a las pruebas que están aportadas por las dos partes. Si es capaz el quien argumente, que en este caso sería yo el incumplido, que esa deuda ya se satisfizo, pues entonces obtendría un laudo eventualmente favorable. En tu opinión, cuando vengas a ejecutar ese laudo, ¿yo podría alegar violación al debido proceso en virtud de que tenía una excepción del litisconsorcio pasivo necesario conforme al derecho mexicano y que fue ignorada por juez extranjero? No, solamente se pueden hacer valer excepciones, bueno, bajo la Convención de Nueva York, en caso de que sea un arbitraje internacional, que además está adoptado por nuestro Código de Comercio, cuando el árbitro, el tribunal arbitral, excedió los términos del pacto arbitral, o bien cuando violentó algún derecho de las partes o cuando fue visiblemente parcial. Solo en esas tres circunstancias puede un tribunal judicial invalidar un laudo arbitral. Ahí el tema va a ser que seguramente lo van a obtener en contra mía, después viene la ejecución y ahí empieza la diversión, ¿verdad? Que son los años de la ejecución. Ahora sí, ustedes pagaron, ustedes siguen. Un comentario, usted se va a acordar cuando estábamos defendiendo allá del 98. No me acuerdo. A los deudores de la banca, donde nos tocó ver y una buena cantidad de contratos que traían ese procedimiento convencional. Y los bancos le sacaban la vuelta. No lo querían presentar así. Lo que el abogado no entiende lo deroga. Ese es el problema. Y yo le digo: ahí está esa institución, vamos a desarrollarla. Sí, porque esos contratos traían ese procedimiento convencional y nuestra defensa era precisamente: a ver, vienes tu banco y me demandas en un ejecutivo mercantil, pero pactamos uno convencional. Error en la vía. Error en la vía, condenen gastos y costas. Y ahí tenemos a los bancos llorando para que no les ejecutáramos los gastos y costas, y llegábamos a arreglos muy buenos en aquellas épocas, ¿no? O aquel otro caso en el cual se presentó un laudo arbitral a ejecución, que además lo habían ganado en el arbitraje, además que en el procedimiento incidental de homologación, el abogado contrario se le olvidó ofrecer las pruebas. Entonces, pues no había nada que ejecutar. No, a mí se me olvidan los casos, no las pruebas. No, o sea, dentro del litigio hay muchísimas cosas que se pueden hacer con mucha creatividad, que si al otro se le pelaron, pues hay que aprovecharlo, hay que capitalizarlo, ¿no? La defensa es tan amplia como la imaginación. Así es. El derecho procesal a veces es inclusive más potente en una defensa que el sustantivo. Sí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien que quisieran allá? Críticas. José Alberto. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, en tema de nulidad de cláusulas compromisorias por pactar arbitrajes absurdos, ¿qué tan común es en la práctica? En el caso que nos estaban comentando el tiempo compartido, si es un asunto de cuantía menor, en la que se pacta un arbitraje ridículo en Holanda, en la que simplemente no tiene caso el aplicarlo, ¿sería común en la práctica demandar la nulidad de esa cláusula compromisoria o seguiría siendo vinculante y cualquier otra acción intentada tendría la consecuencia de un error en la vía? Mira, ahí, por ejemplo, en ese asunto, para empezar tienes el problema de dónde vas a emplazar.
porque te ponen unos domicilios en Europa, donde obviamente para que tú logres llegar al emplazamiento, tienes que presentar tu demanda, traducir todos los documentos base de la acción, que obviamente te ponen todos los, o sea, son cientos y cientos y cientos de hojas de los contratos. Entonces tienes que traducir todo eso, que se vaya vía carta rogatoria, que allá al país al que vayas le pagues un abogado para que te haga el trámite y demás. Ya nada más con la pura presentación de la demanda, ya te va a salir más de 20, 30 mil dólares la pura traducción de los cientos y cientos de hojas del documento. Realmente nunca nos ha tocado ver una sentencia donde se nulifique eso, porque el cliente siempre dice, yo no le entro al pleito, ¿no? Pero si vas a un tema directamente con el juez mexicano a solicitar la nulidad de la cláusula compromisoria porque simplemente es ridícula y emplazas en un domicilio mexicano, ¿eso sería viable? Es que ahí es donde está el problema. Tu demandado está en el extranjero, no lo puedes emplazar en un domicilio mexicano porque le estarías violando un derecho que luego viene con un amparo, y todos tus años de juicio para lograr esa nulidad de la cláusula te lo echan para atrás en 3 meses. Agregando a la respuesta de Felipe, yo creo que primero habría que ver, o sea, el hecho de que la cláusula sea ridícula no lo hace nula. Primero hay que ver bajo qué legislación se pactó. Suponiendo que sea legislación mexicana, tendrías que encontrar la razón de la nulidad. Si está en contra de la ley, de las buenas costumbres, si hay una falta de consentimiento, no sé. Tiene que haber una cláusula, ¿perdón? ¿Practicidad económica sería una justificante? No. Aunque No. la cuantía sea menor y el arbitraje resulte exceda, o sea, el costo del arbitraje exceda la cuantía del asunto per se. Esa no puede ser considerada una causa de nulidad. Okay. Es una causa de inconveniencia, pero eso no lo hace. La nulidad se desprende de la ilicitud del objeto, el motivo, el fin o la condición. Si no está en cualquiera de esos 4 supuestos, no hay nulidad. Hay inconveniencia. Error en el motivo de pactar la cláusula, porque simplemente, ¿cuál sería el motivo de las partes de pactar un arbitraje que es totalmente improcedente económicamente? Que las 2 partes eligen, por no confiar en la jurisdicción local de uno de los participantes, eligen este medio, y es perfectamente válido. Es completamente absurdo por el costo que puede llegar a representar, pero eso no lo hace inválido. Digo, se podría intentar, pero volvemos a lo mismo. Tendrías que, presentar tu demanda, que como derecho de petición está garantizado por la Constitución y cualquier número de convenciones internacionales, el acceso a la justicia, y después ir a través de la autoridad central, de los canales internacionales, notificar a la contraparte y buena suerte, ¿verdad? Que venga y se presente al juicio. A ver. Indudablemente, si llega acá, se va a decepcionar en ese sentido. Déjame jugar, me cae bien José Alberto. Me cae bien. A ver, José Alberto, ¿se puede prorrogar la competencia? En materia mercantil, ¿es posible prorrogar la competencia territorial? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Puedo libre y arbitrariamente prorrogar la competencia territorial? No. Tendría que haber una justificación para... Tiene que ser el lugar de pago, el domicilio de alguna de las partes. ¿Sí? Sí. Tiene que haber un punto de contacto. ¿Por qué la ley mercantil, cuando te faculta prorrogar, te dijo que había que cumplir ciertos requisitos justificantes? Ok. Porque no se trata de despojar a las partes y hacerle gravosa a la defensa. Ok. Esa razón es la que tú estás invocando ahora para anular el pacto. No se justifica. Si los activos están en México, si las partes viven en México, ¿por qué me mandaste a Filtania? Ok. ¿Sí me comprendes? O sea, yo plantearía la nulidad argumentando que es la negación al acceso de la justicia, porque inventaste, aprovechando de mi debilidad económica y de mi situación en la venta, para obligarme a ir a un lugar que no tiene punto de contacto con el negocio. Dios te bendiga. Juégala. Ok, muchas gracias. Que yo creo que tampoco funcionaría. Para eso está la apelación, y después de la apelación viene la pago, y alguien se va a confundir igual que yo. Porque uno no puede alegar la nulidad de un contrato del que ha percibido un beneficio. Con una sola semana que se haya pasado de vacaciones bajo ese contrato, no puede alegar en su beneficio esa nulidad. La jurisprudencia dice que el principio de que nadie puede invocar en su beneficio su propio dolo no es aplicable, pero yo no estoy de acuerdo con la jurisprudencia. Tú hazlo, no dejes de hacerlo. Déjame platicarte experiencias de litigio. A veces he pedido algo argumentando la razón A,
y he ganado, por la razón Z. El litigante va a todas. Y no la veo descabellada. O sea, ¿cuál es la razón por haber puesto al otro lado del mundo un arbitraje? Tiene que haber alguna justificación. No puede ser caprichoso. El artículo 7.7 del Código de Comercio: las convenciones ilícitas no dan acción. Esta es ilícita. ¿Por qué es ilícita? Porque lo que está evitando es la defensa, que es un derecho fundamental, el debido proceso. ¿Y dónde le notificarías? Ese es muy bueno. ¿Dónde le notificas? Pero ya no estamos hablando de la nulidad de la cláusula, sino de la notificación del procedimiento de nulidad en su domicilio. ¿Cuál? ¿En el contrato? Sí, señaló en el contrato, Pero señaló un... Pero no me está sometiendo al arbitraje, sino Pero señaló un domicilio en Holanda. Le notifico en Holanda, pero ya es un problema de notificación de mi acción de nulidad. No es un problema de que me voy a someter a un arbitraje que no se reduce a una simple notificación, sino a toda una actuación fuera de mi territorio. No, ya lo confundió otro. Ya somos dos. ¿Alguna otra no hay pregunta? respuestas firmes en esto. ¿Más preguntas? Quiere decir que quedamos todos muy confundidos. No se peleen. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es en cuanto al comentario que hace el doctor en relación a la aplicación del 1424 del Código de Comercio en relación a la competencia. Tengo entendido que en materia arbitral, en derecho internacional, existe el principio de competence, que quiere decir que cuando se existe la duda de en cuanto a qué tribunal va a resolver la competencia, quien va a resolver, quien tiene la jurisdicción para resolver la competencia, en este caso sería el tribunal arbitral que hayan designado ahí en el contrato. Esa es mi primer duda en cuanto al fundamento que marca ahí del 1424. Y segundo, seguimos con la interpretación de la jurisdicción local bajo los mismos principios que manejaba aquí en el caso de la pregunta del compañero. Para poder justificar la intervención de la jurisdicción local, igualmente se tiene que ver el negocio y tendríamos que ver qué es lo que se está comprando, dónde se va a entregar, dónde se va a recibir, para poder tener un poco de reglas de competencia. ¿Cómo puedo someter en ese caso, alegando yo mi jurisdicción local, cuando yo me sometí implícitamente a una jurisdicción internacional, llámese del lugar donde sea? Ok. La primera pregunta, ¿sí? Como yo sabía que a ti se te iba a presentar esa duda, lo puse entre paréntesis el número 174303. ¿Sí? Es el número de registro de la jurisprudencia por contradicción. Esa te dice que es mexicano. O sea, el principio alemán de competencia. Ahí está. ¿Sí? Bueno, dicho en otras palabras, aquí te vence la Corte. Aunque esté equivocada la Corte te obliga a que sea un juez mexicano interpretando el 1424, pero es jurisprudencia por contradicción. Está bueno. La segunda, tienes tu razón. Yo tengo que convencer, mediante la exposición de los hechos en mi demanda, de que los puntos de contacto todos se dieron en este territorio y ninguna relación guardan con el lugar del arbitraje. Pero tengo que narrarlo en mi demanda. Ahora, ¿puedo narrar hechos falsos? No te lo recomiendo, pero puedes hacerlo. Tú narra, ya vendrá la contestación. Y la contestación te va a decir que no es cierto, que la prestación fue aquí, que fue... Ese ya es otro tema. Pero por lo pronto, la discusión de la nulidad de la cláusula compromisoria va a ser en México y tú vas a argumentar que una de las razones por las cuales es nula es porque te priva del debido proceso. Dale, vas. Ok, en cuanto a la segunda pregunta estoy de acuerdo, pero en cuanto a la primera, la contradicción que saca la Corte, vamos al mismo, es un ámbito conflictual de competencia. Si una persona es estadounidense, es alemana, es holandesa, y ellos su legislación va a decir, bueno, pues sí, nada más que aquí en Holanda la Corte ha interpretado esto y yo soy el competente. Entonces vamos a llegar a un punto de no retorno de que van a haber dos naciones que están peleando la competencia de un asunto. Si nos vamos a esa cuestión. Sí, perfecto, muy bien. Y te lo aseguro que la Corte alemana va a ignorar la Corte mexicana con todo y jurisprudencia por contradicción. Sí, eso me queda claro. Como la Corte mexicana va a ignorar la Corte alemana por contradicción. Es decir, la pregunta más bien se resuelve si me dices dónde está la prestación. Si está en México, donde va a ser la materia de la ejecución, te espero. Si está en Alemania, ya perdí. Mejor me olvido de la contradicción. ¿Sí? Hay un tema que ha cambiado en los últimos, yo creo que 2 años, 3.
Antes, los daños que ocurrían, por ejemplo en México, que estaba involucrado algún americano, que se presentaba ya la demanda, todos los americanos peleaban, pero hasta con las uñas, bajo una teoría de competencia que es el minimum contacts, que básicamente dice lo que usted mencionaba, ¿no? La controversia la tiene que escuchar el juez que haya tenido más contacto con lo que sucedió. Entonces así desechaban la gran mayoría de los asuntos. Los abogados americanos, ellos iban por los daños punitivos. Entonces al desecharse la demanda decían, pues ya se va para México ya. Y como eran asuntos a contingencia, pues ahí quedaba la cosa. Viene la corte y se inventa en una jurisprudencia, bueno, en un caso ni siquiera todavía es jurisprudencia, pero va para allá, que sí existen los daños punitivos en el sistema jurídico mexicano, aunque no estén regulados, pero sí existen, y empieza a sacar unas sentencias muy buenas, económicamente hablando, para los que sufren los daños. Entonces ahora va para el otro lado. Ahora los americanos por nada del mundo se quieren venir a meter a México, porque dicen, lo que nosotros en Estados Unidos ya de alguna manera logramos controlar vía jurisprudencia o case law, en México ahorita todos esos tribunales están que parecen cañones, ¿no? Con el riesgo de que en cualquier momento saca una sentencia multimillonaria que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nos tocó hace unos 4 años representar unas personas que habían sufrido una infección en sus ojos. El abogado americano con el cual colitigamos el asunto presenta la demanda en California porque el producto era fabricado en Suiza, pero se mandaba a embotellar a California y de California lo mandaban a México. Y era un producto, se llama viscoelástico, fabricado con la cresta de los gallos. Es como una especie de gel que se le inyecta a las personas cuando les van a operar las cataratas, se infla el ojo, el médico hace la operación, luego retira ese viscoelástico y como es algo orgánico, pues el propio cuerpo lo absorbe. Aquí el problema es que este viscoelástico traía salmonela, entonces generó en cuestión de horas, y sobre todo era gente muy humilde, una infección de ojos que la gran mayoría perdió el ojo, y a los que alcanzaron a hacerle una vitrectomía pues lo alcanzaron a salvar. Entonces se presentó el asunto allá en Estados Unidos y los abogados, en base a un precedente, empezaron, oye, no sé, es que esto le corresponde a un juez de México. Bueno, pues vamos entonces a presentar la demanda en México como ustedes quieren, ¿no? Se presenta la demanda aquí y el juez mexicano dice, no, esto va para allá. Se le avisa a los abogados y al mismo juez de Estados Unidos, oye, pasó esto, es que ustedes van a cometer un fraude, dicen los abogados americanos. Bueno, ¿qué te parece si tú haces el escrito de los agravios de apelación? Y así como me lo mandes, yo lo voy a ir a presentar. No, pues sí. Se confirma el auto de desechamiento. Avisamos, no, es que ustedes están haciendo fraude, hazte la demanda de amparo directo, contrátate un abogado mexicano y así como la mandas la presentamos. Se va al colegiado, el colegiado, no, esto va para Estados Unidos. Cuando sucede eso, obviamente la Corte de Apelaciones en San Francisco ya le dice a los abogados del laboratorio, ¿sabes qué? Tu jueguito del Fórum No Convenience se acabó, el juicio se queda aquí y abro a Discovery, ¿no? En ese momento llegó una carta del laboratorio con un ofrecimiento y se arregló el asunto, ¿no? A lo que voy es, el tema de la competencia en México y en Estados Unidos ha variado demasiado, por ejemplo, con ese tema de los minimum contacts, y ahora en México también estamos viendo unas resoluciones de jueces activistas, donde resuelven cosas impresionantes, ¿no? Se van ahora a resolver sobre violaciones de derechos humanos y cosas que nunca habían sucedido. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero bueno, ya no les quiero enredar más con el tema de la competencia. Yo me declaro incompetente. ¿Alguna otra pregunta? Pues no sé si hay alguna otra pregunta.
Yo de veras quisiera agradecerles muchísimo su presencia esta noche. Ha sido, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, que ha sido un cierre con broche de oro de este seminario de adquisición de negocios. De veras que ha sido un lujo tenerlos esta tarde aquí. Les damos un muy fuerte aplauso. Y les pediría si se pueden esperar un minutito porque les vamos a pedir un favor. Si traen su teléfono, si les llega por ahí su correo, si pueden abrir su correo, les debió haber llegado un correo hace una media hora, unos 45 minutos al correo que tenemos registrado, con una pequeña encuesta de este seminario y que nos va a ayudar mucho a retroalimentarnos y de esa manera pues mejorar para el próximo año con nuevas propuestas, con nuevos temas, con nuevos formatos, que pues tengamos oportunidad de seguirnos formando, de seguir compartiendo opiniones y sobre todo pues de irnos preparando continuamente en este mundo tan dinámico del derecho y particularmente el derecho de los negocios que pues en este foro, en estos diálogos corporativos quisiéramos seguir intentando. A nombre de la facultad les queremos dar un pequeño recuerdo aquí a nuestros ponentes de esta noche, para que cada vez que practiquen golf se acuerden de nosotros. Muchísimas gracias. Ya saben que esta es su casa. Un honor tenerlos por acá.